Y pasemos al segundo. En el segundo dice, tengo f, g y h polinomios complejos, primos relativos, en donde f no es constante y f más g es igual a h. Entonces, pruebe esta desigualdad. El conjunto de todos los ceros de f, g y h es más grande que el grado de f. Y aquí es relevante hacer el énfasis, ¿verdad? De que aquí no estamos contando multiplicidades, ¿okay? Porque es simplemente el conjunto de los ceros, ¿verdad? No hay ningún tipo de multiplicidad ahí. Entonces, cuando queremos contar ceros sin multiplicidades, entonces, por ahí había una propiedad, que es esta de acá. Voy a copiar. Si tengo un polinomio en los complejos, ¿cuántas raíces distintas tiene? Pues tiene este número, el grado de p menos el grado del máximo común divisor de p y su derivado. Entonces voy a copiarlo por aquí para tenerlo, para recordarlo. Entonces, cuando yo pienso en la cardinalidad de este conjunto, ¿verdad? De todos los set en C, tales que f por g por h vale 0. Básicamente lo que estoy pensando es cuál es el número de ceros de f, de g y de h, pero sin contar multiplicidad, es lo que dije antes, ¿verdad? Simplemente cuántas raíces distintas tiene. Entonces, por este término, básicamente lo que me dice, ok, bueno, sí, este conjunto, ¿cuántos elementos tiene? Va a tener el grado de f menos el grado del máximo común divisor de f y f', más el grado de g menos el grado del máximo común divisor de g y g', más el grado de h menos el grado del máximo común divisor de h y h'. ¿Sí? Entonces digamos que el número de elementos que tenemos en ese conjunto. ¿Para qué es lo que queremos probar? Queremos probar que esa expresión es más grande que el grado de f. Ven que el grado de f es el primer término que pusimos aquí. Entonces, lo que andamos buscando básicamente es demostrar que el resto de cosas, el resto de sumandos que tenemos por aquí, es más grande que 0. Porque entonces el grado de f más algo positivo es algo estrictamente mayor que el grado de f. ¿Okay? Entonces, lo que deberíamos de tener en mente es ver cómo hacemos para que esto que encerró en rojo probemos que es algo mayor que 0. Bien, entonces, para eso vamos a tomar un polinomio muy particular y tal vez la intuición de dónde salen no es muy clara al inicio, pero hagamos la exposición y luego intentamos hacer algunos comentarios. Entonces vamos a definir f, f mayúscula, el polinomio dado por h por g' menos h' por g. ¿Okay? Entonces vamos a considerar ese polinomio. Vamos a hacer algunos cálculos particulares, porque nosotros sabemos, ¿verdad? De las hipótesis, sabemos que f y g es igual a h. Entonces, este polinomio f, que yo estoy definiendo en términos de h y de g, yo también podría expresarlo en términos de f y de h o de g de h, o de, bueno, todas las posibles combinaciones, en términos de fh y de fg. ¿Okay? Entonces, cuando yo pienso en el polinomio f mayúscula, que es hg' menos h'g, yo podría cambiar la h, porque yo sé que la h es f más g. ¿Okay?
Y bueno, por propiedades de derivadas, si simplificamos esto, esto me va a quedar f'g. El g de g' se cancela. Y luego aquí quedaría, perdón, puse algo mal. Aquí es el h sin derivar. Y luego el g'. Y luego menos h' por g. Entonces, cuando simplificamos, me va a quedar el f por g'. Los que tienen g' se anulan. Y luego aquí aparece menos f' por g. ¿Okay? Y también, ahí fue cambiando la h, pero yo también podría cambiar la g, porque despejando la g es h menos f. Entonces igual, si simplificamos acá, los h desaparecen, y esto quedaría h' por f menos h por f'. Entonces nada más que estoy diciendo aquí, mi polinomio f mayúscula, lo puedo ver de tres formas diferentes, lo puedo ver como hg' menos h'g, que es lo mismo que fg' menos f'g, que es lo mismo que h'f menos hf'. Y esto es, bueno, importante, este polinomio que estamos definiendo es diferente de cero. ¿Okay? ¿Por qué razón? Voy a hacer un pequeño comentario aquí. Ahora, si f fuera igual a cero, idénticamente, si fuera el polinomio nulo, entonces digamos de la primera definición, tendríamos que h por g' es igual a h' por g. ¿Okay? Lo cual es una, bueno, no hemos hablado de ecuaciones diferenciales separables, pero se puede ver como una ecuación diferencial. No estoy muy seguro cómo explicarlo de manera más sencilla, pero esto es lo mismo que tener que h' entre h es igual a g' entre g. Y entonces, esto en particular, yo creo que tal vez se me ocurre una manera más sencilla. No, no. Ok, si yo tengo una función entre h, una derivada de una función entre h y otra función de otra derivada entre h, yo puedo integrar entre 0 y x a cada lado. ¿Okay? Y entonces lo que me va a quedar al lado de la izquierda es básicamente el logaritmo natural de h. A la derecha me va a quedar el logaritmo natural de g. Y esto implicaría que, un segundo, perdón. Esto implicaría que h es igual a g. ¿Okay? Lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque al ser f no constante, no es posible que g y h sean iguales. ¿Okay? Y tal vez para que quede más claro eso, si pensamos en la integral indefinida, tal vez para explicarlo de otra forma, ¿verdad? Necesariamente aparece una constante y cuando elevamos a la exponencial, me quedaría que h es g más una constante. Pero como f no es constante, eso no es posible. ¿Okay? Entonces, tenemos que f es nulo. Y además, recuerden que lo que tenemos en mente al inicio es tratar de acotar estos términos de aquí, ¿verdad? Tengo que pensar de alguna forma en el máximo común divisor de f y f'. Entonces, ¿qué pasa? Según la definición de f, cuando yo pienso aquí que f es f por algo menos f' por algo, entonces necesariamente el máximo común divisor de f y f' tiene que dividir a mi función f mayúscula, porque lo que sea que tengan f' y f en común, yo lo puedo factorizar, y entonces f va a ser divisible por ese factor común. ¿Okay? Lo mismo pasa cuando yo pienso entonces, lo mismo pasa, Profe, ¿podría repetir por qué es que el máximo común divisor de f y f' dividen a f mayúscula? si el máximo común divisor de f y f' es un cierto polinomio, llamémoslo q, no sé. Quiere decir que yo puedo expresar a f como q por algo y f' lo puedo expresar como q por otra cosa, ¿verdad? Donde q1 y q2
si son primos relativos. Entonces, cuando yo veo a F mayúscula la estoy viendo como Q por Q1, que es F, por G', y luego menos F', que es Q por Q2, por G. Entonces, ese Q yo lo puedo sacar a factor común. ¿Okay? Entonces, y recuerden que este Q era el máximo común divisor, por definición. Ese Q es el máximo común divisor. Entonces, necesariamente F es divisible por ese máximo común divisor. ¿Está bien? De la misma manera, el máximo común divisor, por la misma razón, de G y G', si lo vemos en esta misma formulita que tenemos acá, igual, ¿verdad? Si G' y G tienen un máximo común divisor, bueno, o sea, lo tiene, perdón, repito la razón. El máximo común divisor de G y G' es un factor que está en este polinomio y es otro factor que está en este polinomio. Entonces yo lo puedo factorizar y necesariamente, entonces F mayúscula es divisible por ese máximo común divisor. Exactamente el mismo comentario que acabo de hacer. Y lo mismo con el máximo común divisor de H y H'. Ese tiene que dividir a F, porque por ejemplo en esta formulita, en esta expresión para F, tenemos un H y tenemos un H'. ¿Okay? ¿De acuerdo? Preguntas ahí. Entonces, ¿qué me dice eso particularmente? En particular, si yo sumo el grado del máximo común divisor de F y F', y sumo el grado del máximo común divisor de H y H', y sumo el grado del máximo común divisor de, ¿cuál falta? G y G', esto va a ser menor o igual que el grado, menor o igual que el grado de F. ¿Ok? ¿Y por qué razón? Bueno, aquí también es relevante que por hipótesis, recuerden que la otra hipótesis que teníamos es que los polinomios son primos relativos. Entonces, esos tres máximos comunes divisores también son primos relativos. ¿Okay? ¿Y por qué razón? Porque no hay nada que divida en común a F y a G. Entonces, no hay nada en común que divida esta F y esta G. Si le meto más polinomios, pues tampoco van a existir. Entonces, necesariamente esos tres máximos comunes divisores deben ser primos relativos. ¿Okay? Y entonces, ¿qué ocurre? Pongámoslo así, en este mismo, aprovechando este paréntesis que hicimos acá. Si el máximo común divisor de F y F' es Q, yo sé que F es Q por algo más. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? En ese algo más, eso también, vamos a ver, pongámoslo por aquí, se queda más claro. Si el máximo común divisor de F y F' es Q, entonces lo que estamos diciendo es que F es Q por algo más. Las letras, entonces pongamos con mayúscula. Si el máximo común divisor de G y G' es, aquí también voy a llamarlo aquí QF, es QG, voy a indexar igual. Entonces, es porque yo puedo expresar a F como QG por algo más. ¿Okay? Y lo mismo con el máximo común divisor de H y H'. Esto sería un cierto polinomio QH, y entonces F yo lo puedo expresar como QH por algo más. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Estamos diciendo que estos máximos comunes divisores, este QF, este QG y este QH, son primos relativos. Entonces, estoy expresando a F como con tres factorizaciones diferentes. ¿Okay? Este QF mayúscula, que acabo de borrar, este QF de aquí, entonces necesariamente va a ser divisible por este QG y por este QH, porque el QF no incluye ninguno de esos factores. Entonces, si yo pienso en eso, lo que estoy diciendo es, ok, F necesariamente tiene que ser de la forma QF por QG por QH por algo más. ¿Okay?
Entonces, cuando yo pienso en el grado de esos máximos comunes divisores y lo sumo, eso tiene que darme menor o igual que el grado de f, porque f es un producto de este máximo común divisor por este máximo común divisor por este máximo común divisor e incluso algo más. ¿Ok? ¿Queda clara esa explicación? Sí. Sí. Ok. Y entonces, ok, vamos a agregar también otra desigualdad. ¿Qué pasa cuando yo pienso en el grado de f? Como f es, por definición, hg' menos h'g, y pues, ¿qué pasa? Cuando yo derivo, el grado se resta en 1, ¿verdad? Entonces, el grado de este primer término va a ser el grado de h más grado de g menos 1, porque estoy derivando g una vez. Lo mismo pasa en este otro. El grado de h' por g va a ser el grado de g más el grado de h menos 1, como máximo, por ejemplo. Entonces, cuando yo resto esos dos polinomios, ese grado necesariamente va a ser menor estricto que el grado de h más el grado de g, ¿ok? Por este menos 1. ¿De acuerdo? Y entonces ahora ya está, porque lo que estamos diciendo es toda esta cosa que pusimos aquí, ¿ok? Es menor o igual que el grado de f, pero acabamos de decir que el grado de f es menor estricto que el grado de h más el grado de g. Y si recuerdan, esto es lo que precisamente señalé aquí en rojo. Ven que en rojo yo puse el grado de h, aquí en rojo puse el grado de h más el grado de g menos el grado de los tres comunes divisores. Aquí tengo el grado de h más el grado de g, pasando esto a restar, tendría menos el grado de todos los comunes divisores. Entonces me queda que esa expresión menos todo esto es efectivamente mayor que 0, que es lo que queríamos probar, ¿verdad? Queríamos probar que todo esto rojo era mayor o igual a 0. Y con eso concluimos. ¿Okay? Preguntas. Okay. Ese era el segundo. Vamos con el tercero.